Te adoramos. Capítulo número 12. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más leámoslo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Es un tiempo, amados hermanos y amigos, en el que yo creo que todos esperamos cada vez más la intervención divina, la obra poderosa de Dios sobre la tierra, no solamente para que se vaya un virus, sino ahora para que el poder de Dios sea el único que sane todas las consecuencias que está dejando esta pandemia. Más de 4 meses llevamos, más de 4 meses en donde escuchamos algo en las noticias de lo que está quedando, pero son muchas y como pastores hemos acompañado diferentes situaciones. Son muchas las consecuencias de orden económico, de orden familiar, de orden espiritual, de orden social, de todo orden, de orden académico, de todo orden, las consecuencias que está dejando esta pandemia. Hay algo interesante y es que Dios nos permite, como hoy, acercarnos a su casa, acercarnos al altar de Dios, ya que ha sido algo que Dios estableció, que Dios le indicó a su pueblo, acercarse al altar. El altar es un sinónimo de ir a otro nivel, a otra dimensión. De hecho, altar significa lugar alto. De hecho, altar significa sacrificio. El altar es un lugar en donde se ofrece un sacrificio. Es un lugar también donde se ofrecen, o valga la redundancia, donde se llevan ofrendas, mejor. Y el altar por todos los tiempos ha sido un lugar trascendental, único, donde el ser humano tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Como eso es así, como ese es el principio, el enemigo ha querido tergiversar, ha querido desviar, ha querido imitar el principio, el acto de ir al altar, colocando en el corazón de los seres humanos el sentir y la intención de hacer diversos y diferentes altares. Hoy en día la gente hace y en su casa tiene muchos altares. En las naciones hay diferentes altares, pero en el corazón de las personas hay diferentes altares. El altar es un sueño y como alguna vez lo compartí, si hablamos, y es algo en lo que hoy quisiera hacer un paralelo, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del tema del matrimonio, desafortunadamente tengo que decir, hace muchos años era un sueño para las mujeres y aún para los hombres. Ir al altar, llegar al altar, hacer unos votos en el altar. Y digo desafortunadamente hace mucho tiempo porque, como lo compartía ahora, se ha ido tergiversando, debilitando, se quiere anular la importancia de ir al altar de Dios. Y encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, que del mismo Abel, en Génesis 4:4, encontramos que el mismo Abel ya sintió en su corazón, sintió en su espíritu ofrecer a Dios. Él eligió un lugar, un momento, algo especial. Y la Biblia dice que Abel ofreció de lo mejor de su rebaño. Así es de que
Encontramos también de ahí en adelante que el altar tiene una importancia especial en Génesis 8:20. Luego de que pasa esa gran inundación, luego de que ocurre esa gran catástrofe sobre la tierra, dice la Biblia que Noé, luego de estar en esa nueva condición de esperanza, de oportunidad de Dios, en el capítulo 8, en el versículo 20 de Génesis, dice la palabra del Señor que Noé hizo un altar. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hace miles de años, ese altar para Dios es trascendental, es importante. Desafortunadamente, mis amados hermanos y amigos, hubo personas también que de alguna manera tenían el altar de Dios, pero también tenían altares paganos, altares a sus ídolos, como por supuesto sigue ocurriendo en este tiempo. Las personas, como cuando el apóstol Pablo llega allí a Atenas y encuentra que en el templo hay diversos altares, y había uno que se llamaba al Dios no conocido. Y Pablo dice, mire, es a ese al que yo les presento, es a ese Dios al que ustedes no conocen, al que yo adoro. Y ese altar era el lugar donde las personas iban a conocer o a rendir culto a su Dios. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 12, en el versículo número 3, encontramos que hubo reyes incluso que en su momento desviaron el corazón del pueblo, y que siendo una función que ellos podían ejercer, no la ejercitaron, el derribar los altares paganos. Capítulo número 12, segundo libro de los Reyes, en el versículo número 2 dice la palabra del Señor: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. El versículo 3 dice, con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Recordemos que el pueblo de Dios estuvo por más de 400 años en Egipto, en un pueblo pagano, donde vieron adorar ídolos, donde vieron adorar imágenes, donde vieron una cantidad de circunstancias. Y aunque el Señor los llevaba a una tierra prometida, a una tierra de bendición, en ese caminar ellos adoraban a Dios cuando recibían el maná, adoraban a Dios en el ratico mientras recibían la bendición, pero cuando se demoraba la bendición, cuando se demoraba la respuesta, cuando el hombre de Dios se demoraba en dar la palabra, ellos construyeron un altar a un ídolo pagano. Y encontramos que en segundo libro de Reyes que este rey, a pesar de que hizo lo recto delante de Dios, iba a la iglesia, diezmaba, hacía muchas cosas buenas, pero aún así conservaba los altares paganos. Permitía que la gente siguiera adorando esos altares paganos. Muy probablemente, amados hermanos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la gente no está dispuesta a derribar esos altares. Y en esa condición, recuerde usted, cuando Gedeón derribó todos los altares, y dice la Biblia que en esa época llevaron el arca allí a compartirla con los altares paganos, y la misma presencia de Dios cortó la cabeza de ese ídolo pagano, porque Dios no comparte su gloria, porque el altar o es de Dios o es del enemigo, o es de Satanás, es del diablo, pero no se le puede servir a dos señores. El principio entonces del altar es un principio divino, es un principio que Dios estableció para que los seres humanos
vinieran a tener una intimidad, un encuentro especial, personal con Dios. Y si miramos esa comparación o esa ilustración, pensemos por un instante, metámonos un poquito en la ceremonia de un matrimonio que nosotros como cristianos realizamos, ¿cierto? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas decimos en un matrimonio cristiano, en un matrimonio como los nuestros? ¿Qué pasa en un matrimonio? ¿Qué se dice o qué se hace? ¿Nadie es casado aquí? ¿Nadie experimenta? Señor. Ok, entonces aquí me dice que la entrada. Ok. ¿Qué más? ¿En la iglesia? Estamos hablando del templo, del altar. Aquí en el templo. Muy bien. Como que, bueno, él sí es casado, muy bien. Entonces hay compromisos, muy bien. ¿Qué más? Ok, personas que acompañan a los novios, a los desposados, invitados. Hay anillos, hay música. Oiga, pero solo piensan que en la comida, que en lo... Estamos en el altar de Dios, en la iglesia, en el templo. ¿Qué más hay? Una palabra. Hay unos votos. Ya se concentraron. Ustedes, hermanos, ya están allá concentraditos, porque los que tengo aquí están pensando solo que en la lechona, que en la comida. Muy bien. Entonces les voy a ayudar en esta mañana. Sí. Ok. Entonces, primero hablemos de que hay una preparación del lugar. Como pastor he escuchado a bastantes desposadas. Cuando digo desposadas me refiero a lo que ustedes llaman el novio y la novia. Bueno, para hablar un lenguaje que ustedes conocen, entonces, cuando hablo con la novia, es que como hemos dicho siempre, ¿no? Eso del novio es que novio, no, entonces la novia, ella tiene un sueño desde mucho tiempo. Mi esposa era una de esas que desde muy pequeñita, desde muy pequeña ella soñaba en casarse, en ir al altar con un hombre como yo. Bueno, de ir al altar. Entonces la novia sueña con que ese día el lugar donde va a casarse sea un lugar muy especial. Y yo he notado esto. Así como quieren que sea el lugar, refleja lo que hay en el corazón de esa persona. Porque también he encontrado personas que quieren casarse en una discoteca, que quieren casarse en un bar. Pero hay otros que sueñan casarse en la casa de Dios. Y es el principio que Dios estableció. Y tranquilos, no estoy diciendo ay, que es que si ve, yo me casé a la orilla del mar y que, reitero, todo eso refleja la visión, pero no se va a condenar por eso. Solo que quiero que usted note cómo Dios nos quiere activar en ese caminar hacia el altar de Dios, que así se llama esta enseñanza. Camina hacia el altar. Porque es que el altar seguirá teniendo la trascendencia, la importancia que Dios le dio. Así es de que ella quiere que ese lugar sea hermoso. Entonces me dicen, pastor, yo quiero que ese día haya un arco, quiero que hayan flores, quiero que haya un tapete rojo, quiero que hayan velas y quieren encontrar que el altar de Dios, la casa de Dios sea hermosa. En primer libro de los Reyes, en el capítulo número 18, en el versículo número 30, cuando el profeta quiere ver la gloria de Dios, él hace algo bien especial. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías sabía que
Es necesario, es importante, es digno que el altar esté arreglado para que la presencia de Dios, para que la relación con nuestro Dios sea una relación hermosa y sublime. Cuando invitábamos a nuestra novia, como hemos hablado, la invitábamos o procurábamos invitarla al mejor lugar. Y en el mejor lugar ocurrieron esos momentos especiales de compartir cosas únicas, porque lo hermoso y lo sublime nos inspira a tener ese momento especial. Por eso es tan importante que la casa de Dios sea abierta. Y por eso uno de los motivos de oración debe seguir siendo que la casa de Dios se abra, pero que haya en la casa de Dios lo hermoso y lo sublime que debe haber para que la manifestación, la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Aplicado a nuestra vida, como el profeta Elías hizo una convocatoria, fue a restaurar el altar. Y hoy, amados hermanos y amigos, viendo cómo estas circunstancias están llevando a que el altar en el corazón de las personas se esté deteriorando, se esté derribando, se esté quebrando. Y así se pierde la dignidad, se pierde lo especial y puede ser que se pierda lo sublime. Porque Dios es soberano, pero nosotros necesitamos conservar el principio de que el altar de Dios debe estar restaurado. El altar de Dios debe ser hermoso, el altar de Dios debe ser sublime para que su gloria sea manifiesta. Yo nunca he escuchado a una novia decirme, y hablo sobre todo de la novia porque normalmente ellas son las que se preocupan de eso. Los hombres son un poco más desinteresados de ese tema. Uno les pregunta, hermano, ¿y ese día usted qué quiere? ¿Flores? No, pastor, lo que ella diga. Y yo invitaría a que los hombres hoy nos unamos a esa delicadeza, a esa ternura, a esa belleza, a eso sublime de que el altar de nuestro corazón, el altar familiar, el altar de esta iglesia, el altar de esta nación sea un lugar hermoso y sublime. Ese día se preparan canciones y las novias y los novios le piden a uno canciones para que suenen mientras hay una entrada a ese lugar. Se desea un lugar sublime, que esa música también refleja lo que hay en el corazón de cada persona. Qué bueno que usted hoy podía cantar con nosotros, preparando el altar para este momento precioso que el Señor tiene preparado para usted. En segunda instancia, hay una preparación de las personas. Ese es el lugar. Pero ya tuvo que haber una preparación de aquellas personas, desde los novios, los padres de los novios, los pajecitos, los invitados. Todo mundo ese día se viene muy bien arregladito. Y lo hemos leído en la carta a los Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, ese día todas las personas se miran al espejo. Incluso muchos compran ropa para ese día. La novia cuida que su vestido esté completamente limpio, organizado. El novio se peluquea, se afeita. El novio se prepara de una manera muy especial. Claro, sé que hay personas que dicen, a mí sí no me importa. Bueno, respetable, porque no para todo el mundo tiene la misma importancia el altar. Eso es lo que se ha ido perdiendo.
la importancia de caminar hacia el altar. Así es de que es un momento importante para ella y para él. Es un momento sublime, es un momento trascendental en su vida. La segunda decisión más importante de la vida del ser humano, el matrimonio. Por eso ella cuida que su vestido, por eso él cuida que su vestido estén completamente organizados, limpios. Por supuesto que eso tiene una aplicación en la vida del ser humano. Y si bien es cierto, eso es una ceremonia aquí en la tierra, en lo físico, que obviamente tiene esa connotación espiritual, tipifica la santidad. La Biblia dice que somos la novia del Señor y que el Señor nos está dando el tiempo para prepararnos y que necesitamos presentarnos, caminar hacia el altar de Dios. Dice, con vestidos blancos, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. La verdad es que hasta el momento, en los matrimonios que Dios me ha permitido tener o celebrar, nunca he tenido personas que lleguen mal vestidas a la celebración. Son personas que llegan muy bien arregladas, muy bien preparadas. Pero hay algo interesante en esa preparación, y es que esa preparación tiene un tiempo. Hay tradiciones que se van generando y las novias, yo les digo, hermano, por favor, llegue temprano, llegue a horas. Me dicen, ay, pastor, pero es que la tradición es que la novia se demora un poquito. Y ese poquito a veces es media hora, a veces son 40 minutos. Que para el invitado y que para el pastor es un acto de irrespeto, hasta para con el novio. ¿Para qué lo hace esperar tanto tiempo? Todo tiene su tiempo debajo del cielo. E ir al altar tiene un tiempo. Hay que saber manejar y responder al tiempo correcto. En la Biblia nos enseña la parábola de las vírgenes. Y dice que hubo un momento en que las vírgenes se cansaron de esperar y se fueron. Entonces, cuando llegó el Señor, ellas no estaban y solamente pudieron unirse con su Señor aquellas vírgenes que cuidaron de tener aceite en sus lámparas. Caminar hacia el altar tiene su tiempo. Y amados hermanos, la Biblia dice que el tiempo aceptable es hoy. Hoy es el día para tomar la decisión de caminar hacia el altar. La gente sigue postergando ese caminar hacia el altar. La gente sigue desviándose porque creen que ya conocen el camino, cómo volver al altar. Pero la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Podrá y va a sorprender a muchísimas personas. Y tal vez les encontrará en una condición que no es digna de recibir al Señor. Camina hacia el altar hoy, mi amado hermano, amado amigo, porque el tiempo aceptable es hoy. Hoy es el día para caminar hacia ese altar, donde la presencia de Dios se manifiesta, donde necesitamos ir a ofrecer un sacrificio, donde necesitamos ir a presentar nuestra ofrenda. En el templo, en el tabernáculo, el altar no solamente estaba como el altar del sacrificio, sino que también había un altar del incienso. Y el altar del incienso tipifica la alabanza, la adoración. Los novios se preparan, llegan a tiempo, pero normalmente no llegan solos. Los novios llegan, el novio con su mamá muchas veces, la novia con su papá. Claro, en este tiempo tienen que pedirle el favor a un amigo, tienen que pedirle el favor a un tío, a un familiar, porque desafortunadamente los padres en este tiempo no están acompañando al altar a sus hijos. Y eso aplica en todos los sentidos. Es tiempo, amados hermanos, que nuestros hijos y las nuevas generaciones no lleguen solos al altar de Dios. El principio de que los padres lleven a sus hijos al altar es un principio espiritual donde hay una transferencia
de que como ellos un día fueron al altar, ahora están acompañando, asesorando a su nueva generación de cómo ir al altar, fortaleciéndolos, animándolos a que en ese caminar no están solos. Pero no olvide quiénes van ahí atrás de los novios. ¿Quién? ¿El fotógrafo? Se perdió, ¿cierto? Los pajecitos, ¿se acuerdan los pajecitos? Que tipifica, ay, sí, cierto, los pajecitos. Que tipifica que atrás nuestro hay una nueva generación que saldrá de esos que están en ese caminar y que necesitan seguir las huellas para ir reconociendo el camino hacia el altar. En estos días, las noticias es que no hay matrimonios, porque aunque las notarías están abiertas, muchos han querido casarse, pero este año no ha habido matrimonios en los templos, en el altar de Dios, porque están cerrados. Y aunque estuvieran abiertos hoy en día, aún hablando del matrimonio, no muchos quieren ir al altar, no muchos quieren caminar hacia el altar de Dios. Estudios han reflejado que hoy en día no solamente los hombres, sino las mujeres prefieren personas con las cuales compartir por ratos, por momentos, sin compromisos. Y eso es del diablo. Eso no es de Dios. Eso daña la dignidad. Eso corrompe el núcleo de una sociedad. Y eso desvía y aleja a las personas del camino que nos llevan al altar de Dios. ¿Con quién vas? Camino al altar de Dios. ¿Quién te acompaña? ¿A quién estás invitando en ese caminar al altar de Dios? O posiblemente ni tú mismo estás yendo allí al camino al altar. Pues en tercera instancia, en ese camino hacia el altar hay un sacrificio en el altar que se hará. Porque allí hay que sacrificar. Al altar se llevaba un sacrificio. Es decir, en ese altar alguien tenía que morir. Normalmente era un animal. Y por eso cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es una prueba trascendental, muy fuerte. Pero ahí está la enseñanza de que cuando yo amo, tengo que estar dispuesto a sacrificar lo que sea y a quien sea para estar unido a ese o a esa que amo. Cantábamos hace un momento, de tal manera al mundo tú amaste. Y lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo. O sea, lo sacrificó como tú y yo lo conocemos. Desgarraron sus carnes, sufrió. Era necesario ese sacrificio para que los seres humanos pudiéramos ir camino al altar. Jesucristo nuestro Señor fue sacrificado en el altar de Dios para que la humanidad fuese perdonada, fuese limpia. En Mateo capítulo número 19, en el versículo número 6, encontramos algo que el Señor estableció como principio cuando hay un sacrificio en el altar de Dios. Y quiero que quede muy bien entendido este término, porque algunos dicen, sí, tocará sacrificarme, pues casémonos. Pero esa mentalidad de sacrificio es como una obligación, como una tortura. No, mi hermano. El sacrificio era un momento sublime, un momento de libertad, un momento de redención, un momento de perdón, un momento único y especial. Mateo capítulo número 19, versículo número 16, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré, perdón. Ok, 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Pues una de las cosas que nosotros cuando decidimos casarnos tenemos que sacrificar en el altar de Dios es la soltería. Es la soltería. Hay personas que se casan y quieren seguir viviendo como solteros. Y hay personas que aceptan a Cristo Jesús. Hay personas que quieren caminar al altar de Dios, pero quieren seguir viviendo como paganos. Pastor, ¿qué de malo tiene tomarse uno de vez en cuando unas 10 cervecitas? Pues, ¿qué de malo tendría que su esposa le llegue borracha a su casa un día? Igual. Ay, pastor, por eso no me gusta la iglesia cristiana, porque es que allá a uno le prohíben cosas. No, mi hermano, aquí no se le prohíbe nada a nadie, porque la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y para caminar al altar de Dios hay que sacrificar aquellas cosas que no nos permiten tener una relación, una comunión en libertad, en paz con nuestro ser amado. Y nunca va a haber armonía, paz, libertad, confianza en un hogar donde no se sacrifican las cosas que se tienen que sacrificar. Cuando nos casamos hay una sola economía, un solo bolsillo. Cuando nos casamos nos ayudamos los unos a los otros. Ellas nos ayudan, pero nosotros también les ayudamos a ella. Cuando nos cansamos, renunciamos a muchos momentos que quisiéramos vivir solos, porque la Biblia dice es que ya no serán más dos, sino serán uno. Y una cosa bien especial es que cuando nosotros vamos al altar, como pastor comienza la ceremonia, normalmente digo, estamos reunidos aquí para unir a este hombre y a esta mujer en el santo vínculo del matrimonio, que es un estado honroso establecido por Dios para toda la vida. Y quedan los novios como congelados, porque el mundo nos está enseñando que es mientras la otra nos separe, mientras el otro nos separe, mientras no hay para el arriendo, mientras no nos agarremos, y no es así. Hay que sacrificar, morir a esa mentalidad. Y cuando yo acepto a Cristo, cuando yo quiero ir al altar de Dios, tengo que morir al viejo hombre. Por eso la Biblia dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 que era necesario que el hombre naciera de nuevo. Y por eso dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: mas todos los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, ya se murieron esas cosas, esas prácticas y esas costumbres. Para ir al altar de Dios, amado hermano y amigo, quiero decirte en esta mañana que tienes que sacrificar, tiene que morir a aquello que no te permite avanzar en el camino hacia el altar. Hasta que eso no muera, hasta que no derribes ese altar paralelo que tienes, no vas a poder ver, no vas a poder disfrutar la gloria de Dios en ese altar que es único y especial. En segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor, que si entonces no es así, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero proverbio. Eso lo dice la Biblia. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, si realmente
decide casarse, pues enamórense, cortéjense, ilusiónense. Pero si no está pensando en caminar hacia el altar, ¿para qué se pone a escuchar cosas que no van a trascender? ¿Para qué se pone a decir cosas que no van a trascender? ¿Para qué se ponen a prometerse cosas que no van a trascender? Con mucho respeto tengo que decirlo, pero creo que se tienen que valorar un poquito. Dios merece toda dignidad. Y si estamos pensando en abandonarlo por otra o por otro, entonces dice la Biblia, mejor sería que no le conozca. Y claro, alguien me diría, pastor, no diga eso porque la gente va a decir, ay, si ve, mejor yo no. Bueno, esa es una decisión personal. Porque cuando nos casamos con Dios, nos casamos para toda la vida. No comparto con las personas cuando dicen yo fui cristiano, porque dice la Biblia que el que habla así es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca que vuelve a su estiércol, a revolcarse en él. Hoy es un día para levantarnos, para que el Espíritu Santo nos limpie si es que estamos como esa puerca, y para tomar la decisión de caminar hacia el altar de Dios sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sin mirar atrás. Es un tiempo donde escucho cantidad de pastores cómo su gente ha abandonado la casa de Dios, cómo la gente ha abandonado a Dios. Y suena fuerte, amados hermanos y amigos, pero no hay que volver como el perro a su vómito y la puerca a su cieno. Caminar al altar es tomar una decisión trascendental. Es entender que allí se muere a todo eso que nos apartaba de ese ser amado con el que compartiremos toda la vida. Vaya, que una de las cosas que tanto duele es ver cómo una persona abandona, se aleja, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde se supone, ya lo vamos a ver más adelante, que hay unos votos que cuando estuviéramos pasando las crisis más difíciles, ahí estaríamos. Y estos son tiempos crueles, difíciles, y es cuando menos debemos estar pensando en apartarnos del camino hacia el altar. Es el momento en el que menos debemos abandonar a esos pajecitos, a esa nueva generación que ven cómo su papá o su mamá abandona ese altar que se llama hogar en la peor crisis, dejándolos a merced de lo que pueda ocurrir, para volver al vómito como el perro o al cieno como la puerca. Sí, amados hermanos, que es fuerte. Pero es que el altar es tan digno, es tan especial, que como dice la palabra del Señor, mejor entonces sería que se quedaran quietos. Finalmente entonces ya saben que se van a condenar, que se van para el infierno. Pero si sabemos que vamos al cielo, a la presencia de Dios, tenemos que seguir caminando hacia el altar, porque solo en el altar encontraremos esos privilegios. Luego estamos allí ya en la ceremonia, y entonces el pastor normalmente hace una pregunta, y esa pregunta va de la siguiente manera. Están los dos, como diría alguien por ahí, están los dos patojitos, están los dos novios, y le pregunta a uno a él, ¿no? ¿Acepta usted a fulana de tal como su esposa? ¿Acepta usted? Y en el altar de Dios, camino hacia el altar, debe haber una aceptación. En Romanos capítulo 10, en el versículo número 8, la palabra del Señor dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros aceptamos a Jesús y hemos escuchado y hemos leído y hemos predicado lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre la puerta, dice, yo entraré a él. Es decir, si alguien acepta. Por eso nuestra oración de fe, como dice Romanos, es esa, que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hay una aceptación, usted aceptó. Y se necesita aceptar. ¿Qué es aceptar? Es reconocer lo que no puede ser modificado. Es decir, aceptamos tal y como es la persona. Cuando nos casamos, decimos en respuesta a esta pregunta, sí, acepto. Pero a los meses estamos diciendo, no, es que no me la aguanto. Pero si la aceptó así, lo aceptó así, sabía que era así. Tenemos que aceptar que hay cosas que cambian. Tenemos que aceptar que con el tiempo las cosas tienen que crecer y madurar. Y yo acepto a esa persona. Cuando voy al altar, yo acepto quién es. Yo acepté que era Denis Olaya. La acepto. Me preguntaron, ¿la acepta usted como esposa? Y yo dije, la acepto. Y a ella le preguntaron, ¿lo acepta usted? Y ella dijo, encantada. Hubo una aceptación. Le pregunto, amado hermano, para ¿usted también ha estado encantado de aceptar a Jesucristo? Entonces, ¿por qué escucha uno que un tiempo después de aceptarlo empezamos a encontrar cosas que no aceptamos, que no compartimos, que no nos parece? No, lo aceptamos como Él es. Nosotros no cambiaremos a Dios, nosotros no cambiaremos su ley, nosotros no cambiaremos su propósito, nosotros no cambiaremos su eternidad. Aceptamos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Porque en el altar de Dios hay aceptación. Y nadie nos coaccionó, y nadie nos obligó. Yo he dicho a veces molestando que mi esposa me coaccionó pero él molestando. En realidad yo tomé la decisión solo, personal. Dice ella, encantado. Yo acepto en ese momento lo que el pasado de esa persona lo acepto. Jesucristo nos aceptó con nuestro pasado. Pero a veces luego de aceptar estamos volviendo a ese pasado que aceptamos en el momento que llegamos al altar. Por eso lo que Dios tiene en cuenta es lo que sucede desde el momento que estamos en su altar en adelante. Porque las cosas viejas, Él aceptó que hicimos mal, que estábamos mal y nos perdonó. Y por eso en esta mañana, amado hermano y amigo, el Señor le aceptó tal y como usted era. ¿Por qué nos cuesta aceptar lo que Él es, lo que Él dice? Si es que ir al altar de Dios es aceptar que hay que postrarnos, es aceptar, y es más, es inspirarnos, pero aceptar que Él es santo, aceptar que no podemos acercarnos como queremos, que no es como la gente dice, es que yo creo en Dios a mi manera. No, eso no es ir al altar de Dios, eso es ir a los altares paganos, porque los dioses paganos no ven, no escuchan. Entonces lo que haga la gente no pasa nada, porque no sienten, no ven, no son reales. Son ídolos hechos por manos de hombres. Pero si vamos al altar de Dios, necesitamos aceptar tal y como Él dice que debemos llegar al altar de Dios.
Necesito aceptar lo que Él será para mí de ahora en adelante. Desde el momento en que uno está aquí en el altar con esa pareja, aceptan de que son esposos de ahí en adelante. Y por eso entonces ya no hablarán, le presento el papá de mis hijos, le presento mi compañera, le presento mi mujer. No, de ahí en adelante ya hay una libertad de aceptación donde decimos, le presento mi esposa, le presento mi esposo. Y si usted aceptó a Jesucristo, entonces usted tiene que aceptar que usted es un cristiano, que usted es un hijo de Dios. Pero también aceptar que Dios es nuestro Padre. Y por eso la Biblia dice, y si yo soy su Padre, ¿en dónde está mi honra? Porque caminar al altar de Dios es aceptar que Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, que Él lo merece todo. Que la reunión no tiene que estar en función de que me sienta bien. Que la reunión, la celebración, el culto tiene como función que Él sea quien se sienta bien con lo que yo hago. Ay, pastor, es que no me gustó mucho la alabanza, porque es que usted de pronto se desafina. Acepta que la alabanza no es para ti, la alabanza es para Él. Acepta que ese tiempo es para Él y que todo es de Él, porque desde el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos debemos a Él. ¿Acaso ignoráis, dice la Biblia, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no somos de nosotros, ya no nos debemos a nosotros, nos debemos a Él. Cuando nos casamos como pareja, dice la Biblia, que ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Mi esposa no es la dueña de su cuerpo, soy yo. Claro, sé que algunos dirán, no acepto eso. ¿Cómo vas? Pues eso es lo que dice la Biblia. Dice que también yo ya soy de su propiedad, por eso ella dice y pronuncia muy bien esa parte y la acentúa, mi esposo. Soy de su propiedad, es de mi propiedad. Somos propiedad de Jesucristo el Señor. Por eso nadie te arrebatará de la mano de Dios, porque caminaste hacia el altar del Señor. Y allí en el altar, ese día cuando lo aceptaste como tu Señor y Salvador, quedó escrito en el libro memorial que eres un hijo de Dios, que nadie más puede decirte hijo, porque solo tienes un Padre que se llama Jesucristo nuestro Señor, que nadie más responderá por ti, porque solo el Señor tiene la responsabilidad sobre ti, pero que nadie más también merece la dignificación, la honra y la gloria, sino tu Padre Celestial, Jesucristo nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es de que luego de esa aceptación viene entonces un compromiso. Entonces uno le dice a la pareja, ¿no? Acepta usted a fulano de tal, y después dice, para vivir con ella. Y empieza a hablarle del principio de la palabra, ¿no? Para vivir con ella fielmente, acompañarla y estar con ella en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, y estar con ella hasta que la muerte los separe. Yo creo que la gran mayoría de personas no escuchan el compromiso, porque caminar hacia el altar es hacer un compromiso, es tener una aceptación, pero también es comprometerse. En Deuteronomio capítulo 27 versículo 10 encontramos que Dios estableció su ley y dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El mundo cree que con llevar contribuciones a sus altares es suficiente. De hecho, tienen tiempos especiales en los que van y llevan una contribución económica, van y llevan una contribución tal vez material, como le está pasando a muchas personas que creen que es solamente llevar una contribución. Ya respondí,
Es que yo soy un buen esposo, no le falta lo del arriendo, no le falta lo del mercado. Y ella dice, es que yo soy buena esposa, a él no le falta su ropa limpia, su comida. Creen que con una contribución es suficiente acercarse al altar de Dios. Y acercarse al altar de Dios, caminar hacia el altar, es caminar hacia un compromiso permanente. Es comprometerse. Y no como yo creo, sino como la ley lo establece. Y la Biblia dice que sus mandamientos somos llamados a obedecerlas. La fidelidad, la compañía, la ayuda, el respeto. La casa de Dios, la obra de Dios, el altar de Dios demanda de compromiso. Qué difícil es cuando las personas quieren ver la gloria de Dios en su altar sin comprometerse. Hay que caminar hacia el altar con compromiso. Si no hay compromiso, no se está caminando hacia el altar. Y por eso cada vez hay menos matrimonios, porque la gente no se quiere comprometer. Por eso tal vez a partir de esta situación pensamos que mucha gente, y ojo, sí vendrá un gran avivamiento, pero hay mucha gente que no se quiere comprometer. No le quiere servir a Dios. Comprometerse con Dios es como cuando uno se compromete con la esposa. No sé, quiero pedir perdón, pero en algún momento de mi vida yo he querido irme lejos de la casa, a donde nadie me conozca, dejarla sola, porque está brava y porque estoy bravo con ella. El tema es que recuerdo, yo hice un compromiso en el altar de Dios. Y quiero en esta mañana pedirte algo. ¿Qué compromisos hiciste con Dios? ¿Qué hablaste con Dios? ¿Qué conoces de la ley de Dios en lo que necesitas comprometerte? Porque caminar al altar de Dios no es hacer solamente una contribución. Caminar al altar de Dios es vivir conforme a su palabra. Es comprometerse en vivir como ella dice todos los días. Claro, también encuentro que muchos se bajan del altar para vivir como se les da el antojo, para pecar. Y justifican, argumentan, no, es que estoy muy ocupado, es que yo sí quisiera, le dicen a la esposa, yo sí quisiera ofrecerle tiempo. No, hermanos, todos debemos entender que cuando nos acercamos al altar hacemos un compromiso. Y tenemos, como dice la Biblia, que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No hay excusa para cumplir con nuestros compromisos en la medida que esté dentro de la ley, como lo dice la ley. Porque claro, aquí hay personas que quieren que los demás cumplan. Y aquí es un llamado a que cada uno de nosotros cumplamos lo que dice la palabra del Señor. Colombia y el mundo solamente podremos recibir realmente lo que necesitamos. Porque reitero, ya se escuchan las noticias que dentro de un mes, que dentro de 2 meses, que para diciembre, que la vacuna, que ya casi. Sí, mis hermanos. ¿Y ustedes creen que esa vacuna va a acabar con todos los problemas? No, mis hermanos. No. Y tal vez vendrán cosas más complicadas porque esto apenas es principio de dolores. Por eso es necesario caminar hacia el altar de Dios, haciendo compromisos. Que pase lo que pase, seguiremos, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Enfermedad, necesidad, hambre, pestilencia, lo alto, lo profundo? Nada me separará del amor de Cristo. Sé que el mundo nos está enseñando que la fácil es abandonar, soltar, dejar, irme. Pero esa es una decisión satánica del diablo. No es una decisión. Jesucristo fue probado. Es más, Satanás a través del apóstol Pedro le incitó a abandonar, a dejar el sacrificio que él tenía que hacer. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás.
porque le era necesario mantenerse a pesar del sufrimiento, de la crisis, camino hacia el altar. Caminar hacia el altar no es fácil, es sufrido. A veces es complicado. Y yo sé que si le preguntan a mi esposa, y tal vez esas son cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Porque vean ese pastor, vean, él sí pensó, claro hermano, yo también soy de carne y de hueso. A veces más carne, a veces más hueso, pero también he tenido que pasar por todo un proceso. Sí, cuando recién nos casamos era más hueso. Ella también. Ahora somos más bendecidos. Pero caminar hacia el altar es entender que hay un compromiso. Normalmente en ese compromiso, cuando ellos responden, sí, prometo, sí, me comprometo, ¿no? Y yo a veces les digo después del matrimonio, digo, venga, ¿usted se acuerda lo que se comprometió? Y muchos no me saben decir. Amada iglesia, todos los pastores queremos que los templos se llenen. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Tengo paz en mi corazón, que cuando se abra el templo, que estén los que Dios diga que están, que van a estar, porque este es un tiempo en el que ha sido cernida la iglesia. He visto en este tiempo los que son verdaderamente cristianos, miembros de esta congregación, pero también he descubierto personas que no están caminando hacia el altar, que están caminando hacia otros intereses. Pero mi invitación para ustedes es: vengan, no se aparten a diestra ni a siniestra, vengan, caminemos todos hacia el altar, comprometámonos, aceptemos, pero hagamos votos, no solamente como lo dice la ley, sino también votos espontáneos. Me gusta cuando estoy haciendo una celebración de matrimonio pedirle a las parejas que hagan votos espontáneos, porque normalmente uno escucha que la gente, cuando le lleva a hacer los votos eclesiásticos, dice sí, acepto, sí. Nunca nadie me ha dicho no, eso no lo hace. No, todos dicen que sí aceptan, para cumplir con el protocolo, para que no quedar mal delante de los demás. Pero realmente les doy un espacio para que ellos manifiesten lo que hay en su corazón. Y hay gente que incluso escribe y le dicen: amor, yo te prometo que todos los días estaré pendiente de ti, aún en la crisis del COVID-19, cuando pierdas el empleo y no tengas con qué poder suplir, estaremos juntos. ¿Sí? De esos votos espontáneos que hablan de un compromiso verdadero, un compromiso que surge del corazón y que es práctico, que se ven los frutos, porque en este tiempo es donde realmente se conoce la gente comprometida, si realmente caminó hacia el altar con un corazón comprometido o caminó hacia el altar pero de los paganos, con intereses personales, con intereses mentirosos, con intereses contrarios a la palabra de Dios. Es palabra de Dios, mis hermanos. Camina hacia el altar hoy. Así es de que luego de que ya la persona se compromete, dice: me comprometo, ¿sí? Entonces, como pastor, como siervo de Dios, uno pregunta, ¿no? Uno pregunta. Luego de que ya se ha hecho toda esta parte, uno pregunta. Y uno le dice a toda la iglesia, pero a la pareja le dice: ¿hay algún impedimento? ¿Hay algo que impida que esta celebración en este altar sea concluida? ¿Hay algo que impida que esta celebración sea hecha o este pacto sea sellado? Y entonces lo que usted ha escuchado normalmente, ¿no? Que si hay alguien que hable ahora, ¿cierto? Y entonces todo el mundo está expectante a ver si alguien va a manifestar un impedimento que estos novios tendrían para no estar en el altar. Pues bien, en Levítico capítulo número 21 encontramos que los sacerdotes, para ir al altar,
tenían que cumplir con un protocolo. Ese término está de moda en estos días, ¿no? Protocolo. Los sacerdotes tenían que cumplir con un protocolo. Tenían que cumplir con la ley, con los requerimientos de parte de Dios para que no hubiera un impedimento. Porque si el sacerdote caminaba hacia el altar con ese impedimento de pecado, el sacerdote caería muerto en el altar. En Levíticos capítulo número 21 entonces encontramos: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Y dice el versículo número 6: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Y el impedimento del sacerdote para ir y caminar hacia el altar, el pecado. Te pregunto en esta mañana, ¿hay algún impedimento que te impide, valga la redundancia, que te impide caminar hacia el altar de Dios? Si existe, ¿es necesario que hable ahora? ¿O siempre tendrá la consecuencia de ese impedimento? Siempre te estará chantajeando ese impedimento. Siempre te estará señalando ese impedimento. Nunca te sentirás con libertad en caminar hacia el altar con ese impedimento. Cuando nadie habla, cuando nadie te puede señalar, cuando nadie puede decir: hey, yo tengo algo para decir, puedes tener toda la libertad de estar en el altar de Dios, dispuesta a recibir la declaración que Dios tiene a los que caminan hacia el altar de Dios. Una de las cosas que puede ocurrir en una pareja cuando están en el altar para que se anule ese matrimonio es que ya estén comprometidos con otra o con otro. Por eso cuando una pareja se casa por lo civil, normalmente les piden un registro civil en Colombia. Normalmente les exigen un registro civil con nota para matrimonio. Es porque allá queda registrado que esa persona ya hizo un compromiso de matrimonio. Y por eso es importante presentar esos documentos. Ellos revisan para ver si no hay ningún impedimento. Es decir, que tanto espiritual como civil o legalmente no se deben tener impedimentos para caminar hacia el altar. Hoy es un día, amados hermanos, para seguirnos preparando. Hoy es un día para seguir cuidando de que nuestro caminar hacia el altar sea libre, sin impedimentos. ¿Qué te está impidiendo? ¿Por qué se dejó de hacer ese devocional? ¿Por qué se dejó de caminar hacia el altar familiar? ¿Cuál es el impedimento? Es necesario descubrirlo hoy de una vez y arreglarlo, quitarlo, colocarlo en su lugar, qué sé yo, pero quitar todo impedimento para que podamos caminar hacia el altar de Dios. Como último, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que lo aman. Y haciendo ese paralelo, cuando ya no hay ese impedimento, uno como pastor entonces, ¿qué dice? Por cuanto han consentido ingresar, ¿cierto? Ahora hay diferentes formas, pero ahí son los principios que normalmente se tienen que declarar. Por cuanto han consentido fulana de tal, fulano de tal, entrar en la santa institución de la familia, dice: yo los declaro. No, es
esposo y esposa, ¿cierto? Y luego viene el momento de los fotógrafos, están listos, ¿cierto? ¿Cuál momento? Solamente lo saben los casados. ¿Y sabe por qué? Porque ese momento, tristemente, en estas nuevas generaciones, no es algo especial, no es algo único, es algo que ya lo vivieron y mucho más allá en algunos casos. Pero ese momento tiene un principio especial. Cuando el sacerdote dice, cuando el pastor dice, el ministro de Dios, el sacerdote de Dios dice, puede besar a la novia, tipifica ese momento de intimidad en el altar. Escuche, no estoy hablando de comunión, porque una cosa es comunión, otra es intimidad. Comunión es eso, comunicar, estar en común unión, pero aquí es intimidad. Cuando él le dice puede besar a la novia, es que ahora hay una conexión física, emocional, espiritual, aprobada y bendecida por Dios. Claro, decirle hoy en día a una pareja que puede besar a la novia, ¿cuántas veces la ha besado? Y en muchos casos, ¿cuántas veces ya no han pasado incluso muchas cosas que no lo dijeron como impedimento, pero que les será un impedimento por el resto de sus vidas? Sí, mis amados hermanos, sé que suena legalista, sé que suena anticuado, pero es lo que significa el caminar al altar de Dios. Antiguamente se nos enseñaba que el momento para poder besar a la novia era solamente si se llegaba hasta el altar, solamente. Hoy en día uno ve peladitos por ahí, niños de 8, de 7 años besándose en la calle, y a los papás enseñándole a los hijos, no, eso agárrela así, dígale así, no sé qué, y les enseñan el beso francés, el holandés, el boyés, no sé qué, una cantidad de pendejadas a cambio de enseñarle los principios del temor de Dios, enseñarle la dignidad de ir al altar y enseñarles que cuando un hombre, un ser humano, una mujer camina hacia el altar, debe entender que en ese momento, en esa condición, hay una comunión, hay una intimidad única, especial con Dios, y es lo que Dios está pidiendo. Por eso la gente no encuentra ninguna diferencia entre ser cristiano o ser de cualquier otra creencia, porque no logran tener una intimidad con Dios. Solo con lo anterior, mis hermanos. El principio es que el novio solamente tendría la oportunidad de besar a su novia, a su amada, si caminaba hacia el altar, y si no, nada. Por eso no las quieren llevar hoy al altar, porque antes de caminar al altar ya han pasado muchas cosas. Por eso ellas no lo quieren llevar al altar, porque él antes de llegar al altar, etcétera. Y bueno, mis hermanos, cuando yo como ser humano hago o tengo ese momento de intimidad, estoy allí tipificando, mis amados hermanos, ese amor y ese fruto que trae la intimidad. Vendrán de ahí en adelante, como dice la Biblia, una intimidad que dará frutos. Y entonces llegará el momento sublime, que es el que quiero que en esta mañana usted y yo podamos traer a nuestras vidas. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 22, Dios estableció, y es ese paralelo, esa ilustración que he querido en esta mañana usar para cómo es caminar hacia el altar de Dios. No le pidas a Dios, y va a sonar raro, no le pidas a Dios intimidad si no estás dispuesto a caminar al altar de Dios. No le pidas intimidad si no estás dispuesto a comprometerte. No vas a tener intimidad.
No vas a poder encontrar, como dice la Biblia, las cosas grandes y ocultas que no conoces y que solamente están preparadas para los que lo aman, para los que sueñan en ese momento en el altar de Dios. Momentos que solamente se podrán disfrutar en el altar de Dios. Entonces la Biblia dice que cuando estaba el hombre y la mujer allí en Génesis 1:22, dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Note usted que el ir al altar de Dios es ir en búsqueda de esa bendición que repercutirá en el resto de las áreas de nuestra vida. Dice la Biblia: y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora tenían la bendición de Dios con la cual ellos pudieran fructificar y multiplicar. Amados hermanos, si caminamos hacia el altar de Dios, fructificaremos y seremos multiplicados en todas las cosas, sin importar las circunstancias. He escuchado y he visto de hombres y mujeres que en esta crisis tan violenta están fructificando y están siendo multiplicados integralmente porque decidieron caminar al altar de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta hermosa mañana? Amado Dios de los cielos, precioso Padre, queremos acercarnos, queremos caminar hacia tu altar precioso. Amado hermano y amigo que me escuchas, ya está preparado el lugar. Ahí donde estás es el lugar correcto, es el momento correcto. El Espíritu Santo ha preparado un ambiente hermoso y sublime ahí donde estás. El Señor ha usado y ha inquietado en esta mañana personas que estamos ministrando para acompañarte en este caminar al altar de Dios. Amado amigo que tal vez por primera vez escuchas una enseñanza como esta, este es el tiempo oportuno, porque no estarás solo. Dios ha colocado personas para que te acompañen al altar de Dios. Pero tú, amado hermano que me escuchas, tú que eres ese padre espiritual, necesitas acompañar a tus discípulos, a tus hijos espirituales, a las nuevas generaciones por ese caminar hacia el altar de Dios. Es necesario que haya un sacrificio, una entrega. Es necesario, el rey David dijo: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Hoy se necesita que ahora mismo renuncies, mueras allí en el altar de Dios a eso que tiene que ser diferente. Ahora serás un hijo de Dios, ahora serás el amado y la amada de Dios. Acéptale a Él y a su palabra. Son tiempos en que la gente está peleándose los unos a los otros porque estamos siguiendo a hombres. Sigámoslo a Él y su palabra como Él la enseña, como Él la declaró. Él es digno de reverencia, Él es digno de servicio, Él es digno de fidelidad. Comprométete. Y el compromiso es probado en los momentos de crisis, donde no abandonas, donde a pesar de que haya una voz, una motivación que te lleva a creer que alejarte, que el no volver a estar en el mismo ambiente espiritual que estás sería mejor, no te salgas de ese camino hacia el altar, porque hay un compromiso. Vamos con reverencia, aún los que estamos aquí. También nosotros caminemos hacia el altar del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy anulamos todo impedimento. Y si hay personas que quieren a partir de hoy caminar o avanzar en ese camino hacia el altar,
yo quiero guiarle en una oración. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Hoy reconozco que he estado por fuera de tus estatutos y te pido perdón. Pero hoy, Señor, te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dile: Señor, acepto tu palabra, acepto el propósito que tienes para mí, acepto tu bendición, acepto tu protección, acepto tu perdón, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dile: Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy estaré contigo hasta la eternidad. Dile: Señor, gracias porque tú me amas. Amén. Si tú has orado de esta manera, ya entraste en el camino. Ya se abrió la puerta. Una puerta y un camino estrecho. Porque la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte, a la condenación, pero que estrecho el camino que lleva a la vida eterna.